Bueno, a continuación tenemos el curado y protección del hormigón armado. El hormigón armado es un material compuesto que se utiliza en las construcciones de estructuras como edificios, puentes y carreteras. El hormigón es un material fuerte y resistente, pero es importante garantizar su calidad para que pueda cumplir con sus funciones. La seguridad y calidad del hormigón armado son factores importantes que deben ser considerados en la construcción de estructuras de hormigón. El supervisor de las estructuras de hormigón armado debe identificar los riesgos para la seguridad del personal y solicitar los correctivos necesarios. El constructor es el responsable directo de la calidad de hormigón en la obra. De igual forma, como nos indica, debemos tener una observación sobre la obra que debe ser continua durante todo el periodo que ésta dure. También debemos verificar regularmente si es que existen señales de daño en las membranas y cubiertas del curado. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al curado, tenemos que las superficies expuestas de hormigón que contienen cemento hidráulico deben mantenerse húmedas en un tiempo de entre 5 a 7 días. La eficiencia del curado también nos dice que a medida que se retiene más agua, aumenta la eficiencia del curado. En cuanto a estructuras, tenemos dos tipos de curados. El primer curado es con agua, que vendría a ser como que el convencional, y este es un método que consiste en cubrir el hormigón con una capa continua de agua. Los métodos específicos que pueden utilizarse son la inmersión, la aspersión, rociado de niebla o cubrir la superficie con lámina impermeable o agentes químicos y inhibidores de la evaporación. En cuanto a materiales selladores, que es el otro método de curado, tenemos que estos materiales se colocan sobre el hormigón para reducir la pérdida de agua por evaporación. Los materiales selladores suelen ser más comunes y suelen ser láminas plásticas, el papel impermeable y los compuestos líquidos formados de membrana. A continuación tenemos igualmente otro video que nos habla del curado. Este video de igual forma está realizado por la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Central. El video de hoy trata sobre el curado de hormigón. Son diferentes métodos, técnicas y por qué es tan importante. El curado del hormigón es el proceso de mantener la humedad adecuada a una temperatura adecuada, rango para ayudar a la hidratación del cemento en edades tempranas. La hidratación es el químico de reacción entre cemento y agua, que da lugar a la formación de varios productos químicos que contribuyen a un fraguado y endurecimiento. La hidratación se ve afectada por la temperatura inicial del hormigón, la temperatura del ambiente, dimensiones del hormigón y diseño mixto. Por lo tanto, para este proceso el hormigón incidente debe tener suficiente humedad y una temperatura que favorece esta reacción química. El ACI recomienda un periodo mínimo de curación correspondiente al 70% de la resistencia a la compresión. A menudo se especifica que esto puede ser logrado después de 7 días de curado. Se puede alcanzar una resistencia del 70% más rápido cuando el hormigón se cura a mayor temperatura o cuando ciertos aditivos se utilizan en la mezcla de hormigón. Puede ser necesario más tiempo para un curado cuando el hormigón o la temperatura ambiente son bajas. Típicamente 20 grados centígrados se considera una temperatura de curado ideal. ¿Por qué es importante el curado del hormigón? El hormigón recién mezclado normalmente contiene más agua de la necesaria para la hidratación del cemento. Sin embargo, la pérdida excesiva de agua por la evaporación puede retrasar o prevenir hidratación adecuada, especialmente en la superficie de la losa. Con una correcta hidratación, el hormigón puede ganar suficiente resistencia a la compresión. Influye directamente en la calidad de tu estructura general.
La ganancia de fuerza es rápida en la etapa inicial, pero continúa más lentamente durante un periodo indefinido. Un curado adecuado aumentará la durabilidad, resistencia a la abrasión, estabilidad de volumen y resistencia a la congelación y descongelación. Control, cuidado de la humedad y temperatura de su hormigón. Durante el curado es una parte esencial el control de calidad y garantía de su hormigón estructural. Las técnicas de curado adecuadas evitarán hormigón seco, encogimiento o agrietamiento, y en última instancia afectando el rendimiento de su estructura, particularmente en la zona de cobertura. El curado del hormigón debe ocurrir tan pronto como ha sido colocado. También es fundamental el seguimiento de las condiciones del curado del hormigón a llevarse a cabo durante 7 días. Si el agua se evapora del hormigón, no quedará suficiente agua en el hormigón para hidratar completamente el cemento y lograr la máxima resistencia a la compresión. Esto es parcialmente durante las condiciones climáticas, cuando su losa de hormigón se somete a varios elementos ambientales y el desarrollo de la resistencia de su hormigón puede verse comprometido. Muchos factores afectan la velocidad a la que el agua se evapora del hormigón recién colocado. Esto incluye la temperatura del aire y la humedad, temperatura del concreto y velocidad del viento. Como resultado, muchos han desarrollado técnicas para ayudar al concreto a retener la humedad en el hormigón a edades tempranas. Estos métodos se utilizan para mantener la presencia de agua en el hormigón. El método o combinación elegido depende de factores como la disponibilidad de materiales de curado, tamaño, forma y edad del hormigón. Diferentes métodos o técnicas de curado del hormigón. El encharcamiento se usa típicamente para curar planas superficies como pavimentos y suelos. Es un método ideal para prevenir la pérdida de humedad del hormigón. También es eficaz para mantener una temperatura uniforme. Pulverizar y empañar. La pulverización y el nebulizador se utilizan cuando la temperatura ambiente está muy por encima del punto de congelación y la humedad es baja. La niebla se aplica a través de boquillas o rociadores para elevar la humedad relativa del aire sobre el terreno, lo que ralentiza la evaporación de la superficie. El empañamiento se utiliza para minimizar el agrietamiento por contracción plástica. De lo contrario, los ciclos alternos de humectación y el secado pueden causar grietas en la superficie. Recubrimiento húmedo saturado. Los revestimientos húmedos saturados de agua como arpillera, tapetes de algodón, alfombras u otras telas que retienen la humedad se usan comúnmente para curar. Los materiales deben colocarse tan pronto como el hormigón se haya endurecido lo suficiente para evitar daños en la superficie. Deben mantenerse constantemente húmedos para que una película de agua permanezca en la superficie del hormigón durante todo el periodo de curado, cubriendo el hormigón con papel impermeable o plástico. El papel impermeable y las hojas de plástico se pueden aplicar sobre concreto completamente húmedo como una película de polietileno para controlar la pérdida de humedad. Aplicación de compuestos de curado, formadores de membranas. Los compuestos de curado que forman membranas se utilizan para retardar o reducir la evaporación de la humedad del concreto. Pueden ser transparentes o translúcidos y pigmentados de blanco. Se recomienda compuestos pigmentados de blanco para condiciones climáticas cálidas y soleadas, para reflejar la radiación solar. Vapor. El vapor vivo y el vapor a alta presión son los dos métodos de curado con vapor. La temperatura para el vapor vivo debe mantenerse en aproximadamente 140 grados Fahrenheit o 60 grados centígrados o hasta que alcance la resistencia deseada. Muchas gracias. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal Construcciones Suiza. A continuación tenemos la evaluación eh, y aceptación del hormigón. Eh, eh, Aquí nos dice que el soldador de hormigón armado es el que debe identificar los riesgos para que él debe solicitar los correctivos necesarios. Por su parte,
Hacer es pruebas de resistencia con la frecuencia establecida en las especificaciones del proyecto. En cada ensayo de resistencia se deben fabricar como mínimo 4 probetas de la muestra del hormigón. Estas probetas deben curarse y protegerse de acuerdo a las normas establecidas. En preparación de las probetas de hormigón, tenemos que la fabricación de las probetas de hormigón para estas pruebas de laboratorio deben cumplir con las siguientes normas, la NTE INE 1576 o la ASTM C31. De igual forma, la fabricación de las probetas y los hormigón fresco debe ser ejecutado por un personal calificado y por un laboratorio autorizado. Las probetas que se utilizarán para la aceptación del hormigón deben ser ensayadas a los 28 días de endurecimiento. De igual forma, las pruebas de resistencia del hormigón deben ser ejecutadas por un técnico en pruebas de resistencia del hormigón o su equivalente. En criterios de aceptación, una determinada clase de hormigón se considera satisfactoria si cumple con los siguientes requisitos. Estos son que todos los promedios aritméticos de 3 resultados de pruebas o resistencias consecutivas deben ser iguales o superiores a la resistencia especificada de F'C. De igual forma, ningún resultado individual de la prueba de resistencia debe ser menor que F'C 3.5 megapascales para hormigones de hasta 35 megapascales o menor que 0.90 para hormigones mayores a 35 megapascales. En cuanto al procedimiento de evaluación del hormigón que no cumple con el segundo criterio, tenemos que en ubicación se debe identificar la ubicación del hormigón sospechoso dentro de la estructura basándose en los registros de laboratorio y resultados de los ND aplicados al elemento u obra en análisis. En análisis tenemos que con la ubicación del hormigón sospechoso en la estructura se vuelve a analizar las condiciones estructurales del elemento que contiene al hormigón sospechoso, empleando ahora las dimensiones reales del elemento, de los registros existentes de resistencia y los resultados de la END. Eh, en cuanto a ensayos no destructivos, tenemos que son una herramienta importante para la resistencia del hormigón. Los END son comunes en el esclerómetro, la probeta de penetración, la velocidad de pulso ultrasónico y el impacto eco. El esclerómetro se utiliza para determinar la dureza superficial del hormigón. La diferencia entre los valores reportados por el esclerómetro es un indicador de zonas con hormigón de resistencias diferentes.